Entonces, ahora sí. Entonces recordemos que estábamos en la clase de ejercicios y su compañero entonces preguntó por el ejercicio de el simulacro del parcial 1 del primer semestre del año pasado, el ejercicio 3, que nos pedía probar por la definición del límite que el límite cuando x tiende a 0 del valor absoluto de x es igual a 0. Entonces, para resolver este problema, acudimos a la definición general. Para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que el valor absoluto de x menos 0 es menor que delta, y esto implica que el valor absoluto del valor absoluto de x menos 0 es menor que epsilon. Entonces vamos a recordar acá que lo que tenemos que hacer es hallar entonces la existencia de este delta, que depende de epsilon. Entonces comenzamos siempre de la misma manera, dado epsilon mayor que 0, tenemos que la segunda relación. Como tenemos que el valor absoluto del valor absoluto de x menos 0 es simplemente el valor absoluto del valor absoluto de x, entonces vamos a analizar el valor absoluto de x, el que está dentro del valor absoluto más grande. Entonces sabemos que, como está solito el x, tenemos dos casos simplemente, que sería cuando x es mayor que 0 y cuando es menor que 0. Recordemos que si dentro de un valor absoluto tenemos otra cosa, todo lo que está ahí dentro, uno lo iguala a 0, o bien dice que es mayor estricto que 0, para ver cuál es el punto, ¿cierto?, en el cual va a cambiar el signo. En este caso, como es x, simplemente uno lo toma inmediatamente mayor que 0, menor que 0. Entonces sabemos que si x es mayor que 0, el valor absoluto de x es x. Entonces, reemplazando aquí, tenemos simplemente que es el valor absoluto de x, y que nos damos cuenta que si el valor absoluto de x es menor que epsilon en esta segunda función, entonces simplemente basta tomar epsilon igual a delta, porque si nos damos cuenta acá en nuestra premisa, ¿cierto? Tenemos el valor absoluto de x menos 0, que es simplemente el valor absoluto de x. ¿Ya? Entonces, simplemente basta tomar epsilon igual a delta. En el otro caso, del dominio del valor absoluto, si x es negativo, entonces el valor absoluto de x sería menos x. Por lo tanto, el valor absoluto del valor absoluto de x sería el valor absoluto de menos x, donde, por propiedad de valor absoluto, sabemos que el valor absoluto de a es igual al valor absoluto de menos a. Aquí yo omití una parte del dominio, digamos, que para todo a real, ¿cierto? Eso lo hemos visto. Eso también tenemos que ponerlo, por ejemplo, en una pregunta, lo Claro, último que claro. dijo, que Por, también. por ejemplo, mira, de aquí cualquiera podría haber dicho inmediatamente esto, ¿cierto? Y sin embargo, esto no está mal, pero este argumento, digamos, que es lo que valida el que el paso anterior es verdadero. Entonces, digamos que esto te puede costar unas 2 a unas 3 décimas dependiendo del ejercicio, porque la mayoría, si son 3 ejercicios por prueba, vale 20 puntos cada ejercicio. Entonces, dependiendo de los argumentos que usted va detallando, cuánto va costando, digamos, cada uno de ellos, lo cual siempre, al momento de entregarle sus resultados de prueba, se envía la pauta también resuelta y más o menos con una idea de la distribución de los puntajes. Ya, para que más o menos tengan idea de que si omiten detalles, baja los puntajes que ustedes obtienen. ¿Ya? Entonces, en el fondo, a veces eso es un poco la lección. Si usted no está seguro cuál es el argumento, bueno, a veces vale la pena sacrificar puntaje en vez de no tener nada. ¿Sí? Entonces, ahí, digamos, la estrategia de las pruebas depende de cada uno. Y entonces, como en ambos casos teníamos que escoger simplemente epsilon igual delta igual a epsilon, por lo tanto es suficiente tomar epsilon igual a, bueno, delta igual a epsilon para cumplir la definición. Recordemos que la definición lo que hace es verificar justamente que sea el límite eh, cumplido. Nosotros efectivamente también concluimos de esta forma, ¿cierto? Que es suficiente tomar esto para que cumpla la definición. En unos textos o en otro tipo de respuestas, generalmente lo que se hace es repetir esto, ¿ya? Por lo tanto, y uno repite todo esto. Simplemente escogiendo aquí, en vez de colocar delta, uno coloca delta igual a epsilon finalmente. Pero en ese caso, cualquiera de ambos formas de responder sería válida siempre y cuando no falten argumentos, ¿cierto? Bien. Muy bien. Bueno, entonces algo como esto no está considerado para la prueba, ¿cierto? Porque no vamos a calcular límite para el quiz 1. Recordemos que este es el simulacro que hubo de prueba 1. Me parece que ellos, por ejemplo, en este caso no alcanzaban a tener los quiz muy cerca de la prueba, entonces la primera prueba fue un tipo tutorial, ¿no? Una prueba de la prueba.
Bien, entonces, le había señalado también ahí a Vicente Simoco cuando me preguntó algo acerca del valor absoluto. Entonces yo le mandé a mirar aquí la página 6 del Thomas, ¿cierto? Que muestra todas las propiedades del valor absoluto. Ahí está la desigualdad triangular. Y acá están todas estas desigualdades cuando tenemos menor o igual, que significan estas cosas, ¿cierto? Ya sea con menor o igual o cuando es mayor o igual. Y luego algunos ejemplos también resueltos ahí de desigualdad y inecuaciones, como algunos de los ejercicios que hemos tratado en clase. Bueno, entonces, si no salen más sugerencias, les voy a proponer un ejercicio entonces. Entonces vamos a resolver la siguiente inecuación. O digamos, vamos a hacerlo en conjunto. Y entonces queremos resolver la inecuación 1 más valor absoluto de x menos 3, todo sobre valor absoluto de x más 5 menor estricto que 1. Y entonces lo que queremos hallar es nuestro conjunto de solución. Tenemos varias formas de poder resolver este ejercicio, como habíamos mostrado ya por alguna desigualdad. Entonces, por defecto, ¿cierto? La manera de resolver que hemos empleado es comparar con respecto al 0. Entonces, lo que uno haría, ¿cierto? Sería restar 1 para que nos quedase esto menos 1 menor estricto que 0, ¿cierto? Y luego ahí hacer las tablitas y todo eso para analizar los valores. Otra forma sería multiplicar por el valor absoluto de x más 5, como sabemos que el valor absoluto sí o sí es positivo. Entonces, si multiplica, o en el fondo lo que significa es que pasamos este denominador multiplicando hacia acá, sin sacarle el valor absoluto, ¿ya? Entonces ahí estamos considerando lo de los signos en esa situación. Y luego también analizar los sectores, ¿cierto? O los puntos críticos, digamos, de los valores absolutos. Cuando hablamos de puntos críticos son cuando nos hace cero esta expresión, porque el punto X en el que se hace cero toda esta expresión, o bien la del denominador, es justamente el valor en el punto en el que cambia el signo, ¿cierto? ¿Cómo se llama cuando usted separa los dos valores absolutos y lo analiza uno por uno? ¿No van juntos? ¿Cómo eso va bien? Que por ejemplo analiza primero el valor absoluto de 2x menos 3, Ujú. entonces básicamente deja solo el x y el x más 5, pero Eh, por separado, no por junto, como para sacar esa tablita que no me acuerdo el nombre ajá, tampoco. ajá. Creo que, no sé si ya sabe por dónde voy. Sí, sí, ya, mira, generalmente uno le llama punto crítico cuando descubre los valores que me hacen ser una expresión. Entonces, generalmente uno lo que coloca es eso principalmente. Bueno, entonces, resolviendo completo esto, lo primero que uno diría sería fijarse en las restricciones, ¿cierto? Entonces, vamos a colocar ahí la primera restricción antes que cualquier cosa, antes que comenzar. Las restricciones. Entonces, en este ejercicio tenemos un denominador, valor absoluto, y que si x vale menos 5 esto nos da 0 y no sabemos que eso no existe, ¿cierto? Entonces, como una primera restricción, tenemos que x no puede ser menos 5, ¿cierto? Y en realidad es la única que tiene la expresión. Ya, entonces sabemos que el menos 5 no va a ser parte del conjunto solución, porque no pertenece al dominio. Y luego de eso, entonces, los puntos críticos, sino, o bien sería dónde cambian de signo estos valores, ¿cierto? Entonces eso también lo podemos notar con anterioridad. Entonces notemos que los valores absolutos cambian de signo en. Entonces, ¿en qué puntos cambia el signo? Vamos a llamar x sub 0 y vamos a llamar x sub 1 como para no llamar x, para no confundir que todos son el mismo valor. Bueno, sabemos que es menos 5, ¿cierto? Este cambia en el menos 5 y el de arriba
aquí la camarita. Y entonces, ¿qué es lo que el profe está haciendo? Bueno, lo que estamos haciendo es simplemente saber dónde cambia el signo aquí adentro. Entonces, el valor absoluto de abajo es x más 5, ¿cierto? ¿Dónde cambiaría el signo? Donde se haga 0 esta cosa, ¿cierto? Si uno lo iguala a 0 para saber qué pasa. Entonces aquí tenemos x igual a menos 5. Bueno, obtenemos el primer punto. Y para ver el segundo caso, tendríamos el valor absoluto de 2x menos 3. Entonces queremos saber dónde se hace 0 esta cosa. Y nuevamente uno despeja nomás, ¿cierto? Ya, entonces tenemos 3 medios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si x es mayor que menos 5, tenemos que lo de abajo siempre es positivo. Y si x es menor que menos 5, lo de abajo siempre es negativo, ¿cierto? Simplemente basta reemplazar ahí cualquier valor y nos daríamos cuenta. Y en el numerador tenemos la misma cosa. Si x vale 2 tercios, lo de acá arriba se hace 0. Entonces, si x es mayor que 2 tercios, lo de acá arriba es positivo. Y por el contrario, si x es menor que 2 tercios, lo que está aquí adentro es negativo. Entonces sabemos que estos puntos críticos, estos dos puntos críticos que hemos señalado acá, son los que nos van a hacer considerar los valores absolutos con el signo positivo o bien con el signo negativo, ¿cierto? Que van a ser los casos que vamos a analizar. Ya, 3 medios, bien Luis. Exactamente. Ya, entonces, esto lo podemos observar, ¿cierto? También en una recta numérica, finalmente. Para el momento en que vamos a hacer la tabla de valores, si es que alguien quiere hacerlo con tabla de valores. Entonces aquí tenemos que fijarnos qué sucede en el menos 5 y en el 3 medios. Bueno, entonces vamos a imaginar que está aquí el 0 y el 3 medio va a estar más o menos por aquí, que sería 1 y medio, ¿cierto? Ya, en el 3 medio. El 0, digamos, como lo voy a borrar porque no es un número que a nosotros nos interesa, ¿cierto? Solamente son los que cambian los signos que nos interesan. Entonces, cuando hagamos nuestro análisis en este caso, lo que vamos a hacer es, vamos a ver qué pasa si cogemos cualquier x que está en este intervalo entre el menos infinito y el menos 5, qué pasa con cualquier x que cogemos en este intervalo, que sería entre el menos 5 y el 3 medio, y luego qué sucede con cualquier x que cogemos entre el 3 medio y el infinito. ¿Cierto? Porque nos irían cambiando todos los signos de todas estas cosas. Y entonces aquí uno lo que tiene que hacer primero es ver cómo quiere analizarlo. Si quiere restarle 1 y dejarlo menor estricto que 0, o bien si queremos pasar este denominador, ¿cierto? Multiplicando acá. Como 1 no borra el valor absoluto, no cambia el sentido de desigualdad, ¿cierto? Entonces ahí, digamos que a libre elección de cada uno de ustedes, ¿cierto? No sé. Y entonces, como estamos acostumbrados, o al menos como lo hemos visto en la mayoría de las clases, comparándolo con el 0, vamos a seguir trabajando de esa forma. Entonces voy a copiar toda esta expresión. La diferencia es que en vez de colocarle menor que 1, vamos a restarle 1 entonces, y nos queda menor que 0. Menor que 0. Ya. Entonces sabemos que si le resto 1, esto es equivalente, bueno, vamos a seguir hacia abajito. Entonces, oh no. Vamos a Profe, se repetir. pegó, me pegué yo. Ahí sí. Yo me pegué. Vamos a repetir esta expresión. Sabemos que esto es lo mismo, ¿cierto? O sea, si 1 es lo mismo que cualquier cosa divide ella misma, entonces vamos a repetir el denominador simplemente para no tener que sacar mínimo múltiplo ni todas esas cosas. Y nos damos cuenta entonces que esto es simplemente conservar un denominador común, ¿no? Que sería ese mismo, en realidad. Entonces es menos, y el denominador común sería el único que hay. Ya, entonces eso es lo que queremos ver. Queremos ver qué pasa con esa cosa. Y queremos ver los signos de esa cosa. Entonces recordemos que como nosotros lo hacíamos, los signos de esa cosa van a depender de el numerador y del denominador, ¿cierto? Entonces, como tenemos una división y queremos que el resultado de esta cosa sea negativo, vamos a tener que suponer los casos, los tres casos que hemos descubierto acá. Esos tres casos entonces son el intervalo de acá, el intervalo de acá y el intervalo de acá, ¿cierto? Que han sido divididos por estos puntos críticos que hemos encontrado. Recordemos que estos puntos críticos son los que hacen cambiar de signo
el valor absoluto. Por lo tanto, ahora uno puede hacer o bien la No, pero no tablita sé qué. o mediante análisis. Entonces vamos a hacerlo mediante análisis, digamos, más o menos largo. Entonces vamos a poner caso uno. Ya, entonces el caso uno sería cuando x está en el primer intervalo, que era entre el menos infinito y el menos 5. Si x está en este intervalo, entonces, ¿qué va a pasar con los valores absolutos? Tenemos el valor absoluto de x más 5 y tenemos el valor absoluto de 2x menos 3, ¿cierto? Sí. Ya. Si x está en este intervalo, entonces nos damos cuenta, cojamos cualquier valor para tener una idea, ¿cierto? Cogemos cualquier valor dentro de este intervalo. Por ejemplo, el menos 6, ¿cierto? Si uno coge el x menos 6, nos daría menos 1, y como es negativo, entonces nos quedaría negativo, ¿cierto? Por lo tanto, significa que para cualquier x que está en este intervalo, lo de adentro va a dar negativo. Entonces el valor absoluto va a ser menos x más 5. Si cogemos acá, en el 2x menos 3, cualquier elemento que está aquí también, bueno, con mayor razón va a ser negativo, ¿cierto? Porque, ¿Profe? ¿sí? Esos paréntesis no tenían que ser, por ejemplo, en el 5 como que hacia el revés, como medio cuadrado, ¿no? ¿El O de, da igual si el de los acá? paréntesis. No, 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 el de la restricción. Del El- conjunto. Ujú, ese. claro. O es lo mismo que dejarlo con los redonditos. No, si el redondito es abierto a este Ah, lado. ya, como intervalo. Es que, claro, aquí tenemos solo un elemento. Ahora, como restricción, uno escribe que el x deben ser distintos a cero, o en el fondo lo otro que uno podría poner es que el dominio de la expresión sea todos los reales menos el menos 5 como conjunto. Pero, Que ¿por por qué? ejemplo, Ujú, la restricción, no, la que tiene la misma ahí abajo, ujú. lo hago igual, pero en vez de ponerle los paréntesis redonditos, lo pongo como con los cuadrados, pero no hacia el, cerrando el 5. Tipo, no puedo tomar eso. Es lo mismo, ¿no? Ah, sí, correcto. Tú me dices que lo estás escribiendo así. Así mismo. Sí, Sí, exactamente. que. Recordemos que son equivalentes el paréntesis redondito que el abierto. ¿Ya? Ah, ya. Sí. Sí, cuando es hacia adentro es el único, ¿cierto? Ese sí no hay que confundir el redondo con el que va hacia adentro. Ya, bien Aníbal, significan lo mismo y no hay diferencia, digamos, en cuál de ustedes escoge. Solamente que si uno escoge, por ejemplo, esperamos que nadie escriba, supongamos acá el de afuera y acá el redondo. O escoge redondo, escoge corchete, pero no ambos. Ya, yo voy a seguir con redondo porque ya he escrito con redondo arriba. Profe, profe, se me ¿Gabriel? cortó un momento y no vi cómo llegó al menos infinito, coma, menos x. Ah, no, ya sé qué hizo, Lo no se acá. preocupe. Ah, ya, recordemos que era esto. Sí, pues ahí cuando me acordé que hizo, había hecho esto del valor absoluto, eso mismo que estamos viendo ahí, eso ahí me acordé. Ya, muy bien. De hecho, justamente con este dibujito lo que hicimos nosotros en realidad fue omitir la tabla, ¿cierto? Digamos que uno podría hacer la tabla en realidad también aquí y sería como un poquito más rápido. Simplemente no la hice, no, no sé. Ya, vamos a hacerla entonces. Quizás nos va a servir para ahorrar un par de segundos. Ya, vamos a correr esa cosa así. Y vamos a hacer la tabla entonces. Ya, si tenemos esa recta, luego. Ya, entonces hacia abajo vamos a analizar qué pasa en ese punto, qué pasa en ese punto. Bueno, acá tenemos los infinitos. Entonces vamos a ver qué pasa con los casos. Ya, entonces lo de adentro para la zurda que era x más 5 y lo otro era 2x menos 3. Ya, en realidad eso solamente vamos a verificar porque no sabemos qué pasa con las otras cosas. Ya, entonces x más 5. Si tomamos un x cualquiera que está acá, esto es negativo. Y si dotamos después su punto crítico siempre es positivo, ¿cierto? Recordemos que ese era en el fondo la forma más sencilla de analizarlo. Si el que me hace 0 acá es el menos 5 y el x está positivo, entonces todos los que sean después del punto crítico son positivos y el que está antes es negativo, simplemente. Acá también el x es positivo. ¿Cierto? Cuando me refiero a que el x es positivo acá, que no es, por ejemplo, al revés, ¿cierto? Si fuese así, acá el x está siendo negativo, por lo tanto, esta cosa sería al revés. Entonces, como su punto crítico era el 3 medios, todos los que están antes del 3 medios son negativos y todos los que están después son positivos. Ya, simplemente. Entonces sí podemos analizar rápidamente eh, esos casos en particulares para no estar acá repitiendo lo mismo.
Ya, ahora sí, entonces vamos a subir esta cosa. Y entonces lo de acá adentro sale de aquí mismo, ¿cierto? Como X lo tomamos acá, sabemos que los dos son negativos. Y como los dos son negativos, entonces se antepone el menos, ¿cierto? Y simplemente quedaría verificar toda esta expresión. Ya, entonces, ¿cómo quedaría? Luego, ya, ¿cómo nos quedaría la expresión? Entonces nos quedaría 1 menos, ¿cierto? Porque el valor absoluto de 2x menos 3 cambió ahora. Ya, vamos a ponerlo. Entonces, ahora sí, perdón. Luego, entonces vamos a reescribir esta expresión, pero en vez de los valores absolutos, vamos a escribir como los signos que han tomado cada una de estas tres expresiones dependiendo de el tramo en el que estamos trabajando. Entonces, como estamos pensando con solo los x que están en este intervalo, entonces el valor absoluto de x menos 3 sería negativo, ¿cierto? Entonces quería menos. De hecho, aquí también vamos a hacer, vamos a adelantar un paso antes, ¿ya? Acá. Bueno, simplemente esto sabemos que es menos x menos 5 y que acá es menos 2x más 3, ¿cierto? Por los signos. Entonces, para reemplazar inmediatamente acá. Entonces tenemos 1 menos 2x más 3 menos lo de acá. Entonces en realidad me va a dar más, ¿cierto? X más 5. Y en el denominador negativo, ¿cierto? Entonces tenemos x menos o x más 5 con el menos fuera, por si es que se nos va el menos. Y esto menor que 0. O al menos queremos saber cómo va. Ya, términos semejantes, tratamos de reducir todo lo que podemos. Tenemos x menos 2x, esto es menos x. Tenemos 3 más 5, 8. Bueno, todo se suma, ¿no? Nos queda más 9. Y tenemos acá menos x más 5. Perdón, menos paréntesis x más 5, ¿cierto? Es decir, que el de acá en realidad lo dejé con el paréntesis. ¿Por qué razón? Para poder eliminar el menos. De hecho, aquí el de arriba, vamos a factorizar por menos 1. Entonces se nos va a invertir, ¿cierto? Si factorizamos arriba por menos 1, el de abajo nos va a quedar igual. Y el de arriba nos va a quedar menos factor de x menos 9, ¿cierto? Porque menos 1, digamos, por x es menos x. Y menos 1 por menos 9 es más 9. ¿Con qué objetivo? Con simplificar el menos con el menos. Así nos queda todo positivo. Ya, entonces ahora lo que tenemos que hacer es analizar por signos, ¿cierto? Nuevamente, en el fondo. Pero sabemos que el de abajo ya lo conocemos. Ya sabemos que si x más 5, o que si un valor absoluto de x más 5, cambia en el 5, ¿cierto? Por lo tanto, si x está en este intervalo entre el menos infinito y el menos 5, x más 5 va a ser negativo, ¿cierto? Entonces, como x más 5 es menor que 0, digamos, para no escribir para todo, vamos a escribir para todo, ¿cierto? X en el intervalo menos infinito, menos 5. ¿Y qué sucede con x menos 9? También, ¿cierto? X menos 9, ¿dónde cambia de signo? En el 9. Si x es mayor que 9, esto es positivo, y si x es menor que 9, esto es negativo. Como x está tomado en este intervalo, cualquier elemento de este intervalo es menor que 9, ¿cierto? Por lo tanto, esta cosa también es negativa. Entonces, esto también ocurre para todo x entre el menos infinito y el menos 5. Ya. ¿Qué sucede entonces? Nos dieron que el numerador y el denominador es negativo. Sabemos que si el numerador y el denominador son negativos, bueno, sabemos que menos dividido menos es más, ¿cierto? Menos dividido menos es más. Por lo tanto, ¿qué sucede aquí? Que no se cumple. No se cumple nunca, ¿cierto? Es decir, no existe x, ¿ya? Entonces, por lo tanto, Es un conjunto vacío, ¿no? ¿O nada que ver? exactamente. Entonces, no existe x que cumpla esto. O vamos a decir que verifique
esta condición, ¿cierto? Esta relación. Los pasos los tenemos que ir explicando como ustedes. También lo está haciendo, ¿cierto? Sí. Ya. Ahora estamos tratando de escribir todo eso, porque generalmente en una clase yo voy verbalizando, explicándole a ustedes, pero no lo vamos escribiendo todos los detalles, ¿cierto? Vamos escribiendo como la pura matemática. Pero recordemos que el momento de que yo les revise las pruebas, ustedes no van a estar ahí como para que yo le pregunte ¿por qué pusiste esta cosa aquí? Y quizás la respuesta es súper fácil y tú lo tienes muy claro. Pero como sabemos que no podemos adivinar muchas cosas, entonces tienen que tratar de detallar ahí escrito todas las cositas que puedan, ¿ya? Lo más que puedan ustedes explicar acerca de dónde resultan las cosas, o qué propiedades se acordaron. A veces simplemente decir, por propiedad de valor absoluto, tal propiedad, pasa todo esto, ¿ya? Sin tener que ir evaluando la misma propiedad, simplemente con que la mencionen, uno sabe si es que estaba correcto o no estaba correcto utilizar eso. Y van a ser Y muy brígidos los ejercicios. no más que el del parcial de los años anteriores o del quiz del año anterior o los que estamos haciendo ahora. Pero, por ejemplo, si este ejercicio como el que acaba de mostrar o el que estamos mostrando, porque todavía no termina, Sí, vamos, un a mí no tercio me cuesta, por así decirlo. ya. ¿Me gustaría que esté del otro lado? Entonces está bien, pues yo creo que debería estar súper súper bien. Ahora puede agregar, si a usted todavía no le cuesta esto, entonces usted mismo aumente su nivel de dificultad. Póngale un valor absoluto más grande afuera, por ejemplo, o métale una raíz rara por ahí, o en realidad en el texto, me parece que en el Thomas, de hecho, como que se aproxima a este tipo de ejercicio el que se proyectan con mayor nivel de dificultad. Y más que eso, en realidad no sé qué más encontrar tampoco, así que no sé si vale la pena irse más. Entonces, por ejemplo, si en las inecuaciones de desigualdades ya te sientes bastante preparado, céntrate en estudiar más funciones ahora, por ejemplo. ¿Ya? En ese caso es bueno que no te parezcan difíciles. Ya, entonces me iba a repetir lo último. No me acuerdo ya, esto. Ya, entonces recordemos, habíamos reducido simplemente, considerando los valores absolutos de acá, y nos dio este elemento, ¿cierto? Ya sabemos que x más 5, como ya lo estudiamos aquí arribita en la tabla, el x más 5 es siempre negativo en este sector que estamos trabajando. Por lo tanto, sabemos que lo de arriba, lo de abajo es negativo. El x menos 9 también siempre es negativo para cualquier x que esté en este intervalo, porque recordemos que estamos pensando solo en este intervalo primero, que era el caso 1. Entonces, si uno toma cualquier x que está acá, uno puede escoger un número aquí para verificar, ya como comprobarse uno en su cabeza, digamos que la idea está correcta. Entonces, supongamos el menos 10 o el menos 100 al tiro para irse a la segura. Si tomo el menos 10, que está en este intervalo, y lo reemplazo acá, me queda menos 19. Menos 19 sí es menor que 0, es negativo, ¿cierto? Por lo tanto, se dan cuenta que cualquier x de acá, siempre esto de acá va a ser negativo. Por lo tanto, lo que tenemos en nuestra expresión de acá es negativo dividido negativo. Sabemos que por la regla de la multiplicación o bien de la división, menos dividido menos es más. Por lo tanto, significa que esta expresión siempre es positiva y como nuestra desigualdad nos pide analizar o buscar para que x, esta expresión es menor que 0, es decir, que es negativa, nos damos cuenta que no existe. Porque siempre esto es positivo, para cualquier x en este intervalo es positivo, por lo tanto, en realidad no existe un x que verifique esta relación. Por lo tanto, el conjunto solución del caso 1, vamos a llamarle solución 1, solución sub 1. Entonces, el conjunto que no posee elementos, recordemos que es el conjunto vacío. Por lo tanto, la solución en este intervalo no hay x, ¿cierto? Entre menos infinito y menos 5 no existe ningún x que cumpla esto. Entonces, ahora vemos el caso 2. Entonces, el caso 2 sería pasar al otro tramo que dividimos la recta. Entonces, ahora, si nuestro x pertenece al intervalo entre el menos 5 y el 3 medios, entonces, y en nuestra tabla, arribita, ya sabemos qué pasa, ¿cierto? Si tomamos un x que está en este intervalo, entre el menos 5 y el 3 medios, la expresión x más 5 es positiva, mientras que la expresión 2x menos 3 es negativa. Por lo tanto, ya sabemos cómo van a quedar sus valores absolutos. Entonces, como el valor absoluto de x más 5 es siempre positivo, significa que va a ser el mismo, ¿cierto? Recordemos que si lo de adentro es positivo, entonces se repite nomás. Mientras que 2x menos 3 nos daba negativo, por lo tanto se antepone un menos, ¿cierto? Lo cual uno puede expresar como menos 2x más 3.
O bien escribirlo al revés, ¿cierto? 3 menos 2x, que es lo mismo. Ya, entonces ya sabemos cómo funcionan los valores absolutos. Por lo tanto, nuevamente recordamos toda la expresión, que a esta, y vamos a cambiar los valores absolutos por cómo quedarían sus valores absolutos para cualquier x en este intervalo. Entonces, luego tenemos 1 menos, oye, ni me acuerdo la expresión, de hecho era más, 1 más. Entonces tenemos 2x menos 3, ya, por eso queda menos. Es 1 más el valor absoluto de este, como sabemos que este queda negativo, entonces va a quedar 1 menos 2x más 3. Luego era menos el valor absoluto de x más 5. Entonces va a quedar menos, y este de acá que queda en positivo. Y todo esto dividido valor absoluto de x más 5, que sabemos que es positivo, por lo tanto nos queda simplemente x más 5. Ya, y esto era menor que 0. Entonces nuevamente vamos a reducir. Entonces para reducir, aquí nuevamente voy a sacar al tiro el paréntesis y cambiar el signo, ¿ya? Para ahorrarme un paso. Sería... bueno, eso es simple. Ya, y término semejante. Vamos a quedar sin página. Entonces vamos a tener que pasar a la siguiente página del siguiente desarrollo. ¿Cómo nos quedarían los términos semejantes? Tenemos menos 2x menos x. Entonces esto nos da menos 3x. Y tenemos 1 más... Bueno, nos queda menos 1, ¿cierto? 1 más 3, menos 5, menos 1. Y en el denominador nos queda x más 5. Esto es menor que 0, ¿cierto? Ahora, aquí, también para ahorrarnos un paso, vamos a, por el hecho de que no me queda pizarra, no puedo seguir bajando, vamos a factorizar por menos. Como los dos son negativos en el numerador, vamos a dejar el menos afuera. Entonces nos va a quedar más, ¿cierto? Adentro del paréntesis. Ya, entonces el menos que estaba acá lo dejé afuera. Entonces aquí voy a ir reduciendo términos semejantes, o agrupando términos semejantes. Ya, y factorizando por menos, nos queda eso. Ya. Entonces nuevamente aquí tenemos que analizar por ambos casos. Como, que sería lo de acá, ¿cierto? Ya, ¿cómo? Sabemos que x más 5 es positivo, ¿cierto? Para cualquier x que está en el intervalo menos 5 a 3 medios. Nuevamente uno toma cualquiera que esté aquí dentro. Por ejemplo, el 1. Si tomemos el 1, bueno, ahí es muy sencillo. Nos da 6, ¿cierto? Que sí o sí es positivo. Ya, y el segundo caso sería la de acá. 3x más 1. Ya, ¿qué pasa con 3x más 1 cuando cogemos elementos de acá? ¿Podemos analizar? ¿O cuál sería su punto de quiebre en realidad? ¿O de... ¿Cuándo sería positivo esta cosa, por ejemplo? Positivo sería cuando sea cercano a 3 medios, ¿no? Esta es la expresión, pues 3x más 1. Ya no es 2x menos 3. ¿Y por qué queremos que sea positivo? Menos un tercio. Menos un tercio, ya, muy bien. Entonces, retomemos al caso 2, ¿ya? Porque me parece que a veces estamos descolgados un poquito. Entonces, en el caso 2 estamos analizando en este intervalo, para x que solo están acá. Entonces sabemos que si x están acá, los signos correspondientemente a los valores absolutos de la expresión son el x más 5 que queda en positivo y el 2x menos 3 queda negativo, por lo tanto se antepone un menos según la definición de valor absoluto. Luego, entonces, la expresión original, uno la reescribe sin su valor absoluto, reemplazando los signos que corresponden a estos dos, ¿cierto? Acá y acá respectivamente. Luego reduce términos semejantes, ¿cierto? Y todo eso. Ya, y quedamos en esta expresión. Como lo que queremos ahora es, en el fondo es como si ahora resolviéramos de nuevo un ejercicio, si se dan cuenta. Cuando uno reduce todo el valor absoluto, luego es como que queda un ejercicio nuevo, pero sin valor absoluto.
Entonces aquí de nuevo hay que hacer la tablita en este caso. Y la tabla de los valores de acá, los que resulten acá, uno tiene que intersectarlos con este intervalo de acá arriba para encontrar la solución. Ya, entonces, en este caso, queremos que esta división sea negativa. Sabemos que el x más 5 siempre es positivo cuando el x está en este intervalo. Recordemos que para verificar esto, simplemente uno también resuelve esto y nos da que si x es mayor que menos 5 es positivo. Y claro que es mayor que menos 5 porque está tomado en el intervalo menos 5,3 medio, abierto, ¿cierto? En el 5. Bueno, entonces significa que la expresión de abajo siempre es positiva. Lo que nos queda ver es que el 3x más 1 sea positivo, porque si es positivo, al anteponerle un menos, significaría que toda esta división sería negativa, que es lo mismo que sea menor que 0. Por lo tanto, ahí cumpliría. En cambio, si lo que está acá dentro del 3x más 1 es negativo, menos por menos es más, entonces me daría positivo y no sería solución. Entonces lo que queremos ver ahora es que el 3x más 1 sea mayor que 0. ¿Y cuándo ocurre esto? Ocurre sí, solo sí, y ahí uno despeja, ¿cierto? Entonces tenemos 3x igual a menos 1, y luego dividimos por 3, entonces nos queda que x igual a menos un tercio, como bien señaló su compañero. Significa que, bueno, en realidad acá hay una desigualdad, ¿cierto? Perdón. No es un igual. Entonces, como es mayor, se mantiene el mayor, como dividí por 3 y 3 positivo, no cambia, mayor. Entonces significa que esta expresión es positiva siempre y cuando x sea mayor que menos un tercio. Por lo tanto, ya hemos encontrado nuestros dos intervalos. Eso significa que x puede ser entre menos un tercio y 3 medios, ¿no? Perfecto. Recordemos que aquí había que Eso, intersectar. eso era lo que le decía yo, porque tenía que ser, Ah, ya entiendo. y por eso que Ajá. como cuando usted me dijo que no, que como que Ya. Sí, entonces había malinterpretado tu pregunta en realidad, Aníbal. Ese tiene que haber sido el punto. Entonces, el intervalo de arriba. Ah, ya. Entonces, estamos pensando en este intervalo, ¿cierto? Entre menos 5, voy a colocarlo acá, entre menos 5 y 3 medios. Estamos analizando solo este intervalo, ¿cierto? Acá. Y además nos dice que esto también es verdadero cuando x es mayor que menos un tercio. Entonces, el menos un tercio, bueno, si estamos pensando en el 0 más o menos acá, el un tercio debería estar muy cerquita, menos un tercio. ¿Cierto? Entonces, mayor, allá hasta el infinito, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿cuál sería la solución B? Sería la intersección entre estos dos términos, ¿cierto? Entre los valores del intervalo y los valores que encontramos como solución. Entonces sería el intervalo menos un tercio, 3 medios, abierto. ¿Por qué sería abierto? Porque esto de acá no puede ser igual, ¿cierto? Porque si fuese igual, esto nos daría 0. Y si esto fuese 0, el numerador sería 0, y 0 no es negativo. Entonces no cumple de ser menor que 0. ¿Ya? Por lo tanto, sería intervalo abierto. Entonces vamos a reescribir aquí solución B. Entonces la solución B sería el intervalo abierto entre el menos un tercio y el 3 medios. Abierto. Bien. Entonces nos falta analizar el caso 3. El caso 3 sería en el último tramo que nos queda, entre el 3 medios y el infinito. Nos damos cuenta al tiro que ambas expresiones son positivas en este caso. ¿Ya? Es decir, los valores absolutos aquí van a ser positivos ambos. Entonces vamos a escribir el caso 3. Oh, diablos, ¿qué pasó? Oh, se cerró. Espero que no me haya borrado. Ah, no. Todos nos asustamos, profe. Sí, te van a asustar. típico momento, digo, rey. Oh, entonces, si x ahora pertenece a entre el 3 medio y el infinito positivo, entonces, bueno, ya vimos, ¿cierto?, que ambos son positivos, por lo tanto el valor absoluto va a ser solo lo de adentro en ambos casos. Entonces luego, reemplazando,
Entonces nuestra expresión, ya no me acuerdo cómo era 1 más, así, 1 más. Oiga, profe, en Ujú. realidad vamos a tener que poner todos los casos que hayan, tenemos que poner. Sí, pues, todos los casos siempre se colocan. Y recordamos que siempre depende de cada ejercicio. Por ejemplo, en este ejercicio era pesado igual porque tenía muchos valores absolutos y cosas por el estilo, por eso hay que ver casos por separado. Pero sin embargo, si se dan cuenta, el análisis es súper sencillo porque son puras ecuaciones lineales lo que hay dentro de los valores absolutos. Recordemos que si hay una ecuación cuadrática aquí, uno tiene que ocupar ahí la fórmula de Cardano, ¿cierto? La que vimos, esa menos b más menos la raíz, bla, bla, bla. Y ahí uno encuentra la factorización de una ecuación cuadrática como para poder escribirlo como un producto de dos binomios y analizar los signos de cada uno de los dos. En este caso, las relaciones al menos dieron lineales. Y entonces lo reescribimos, reducimos términos semejantes. Aquí también voy a al tiro sacar el paréntesis, total es positivo, y el segundo como es negativo, este cambia menos, ¿cierto? Ahí para ahorrarme un paso. Ya, y reducimos términos semejantes. Entonces tenemos 2x menos x que es x, tenemos 1 menos 3 que es menos 2, y menos 5 es menos 7, y el denominador se conserva. Y esto es menor que 0. Ya, nuevamente aquí ya sabemos que x más 5 es mayor que 0 para todo x en este intervalo, ¿cierto? Que era entre el 3 medio y el infinito. Entonces lo de abajo es positivo. Entonces lo único que nos quedaría ver sería que su numerador es negativo, ¿cierto? Porque recordemos que si el de abajo es positivo, la única forma de que la división sea menor que 0 es que uno de los dos sea negativo. Entonces no queda otra opción. El x menos 7 tiene que ser negativo. Entonces, y como x menos 7 es menor que 0, ¿cuándo es menor que 0? Sí, solo sí, y ahí uno despeja simplemente, ¿cierto? Despejando, tenemos que x es menor que 7, ¿cierto? Entonces nos queda, ahora vamos a tener que hacer la intersección entre los x menores que 7 y este intervalo, el intervalo 3 medios, al infinito, ¿cierto? Entonces ahí uno también puede dibujar la recta si quiere estar más claro. Entonces, supongando el 0 por acá, tenemos menos infinito, tenemos infinito, entonces tenemos por acá el 3 medios, y este es 1,5, ¿cierto? Entonces el 7 va a estar más o menos lejos. Entonces, el intervalo era entre el 3 medio y el infinito, ¿cierto? Entonces son todo lo que va ahí. Y el x menor que 7, menor que 7. Entonces va al revés. Por lo tanto, la solución sería la intersección entre ambos, es decir, donde quedan las rayitas para ambas direcciones, ¿cierto? Por lo tanto, sería este tramo de aquí al medio. Bien. Nuevamente, nos damos cuenta que el x no puede ser 7, porque si fuese 7, nos quedaría 0, ¿cierto? Y 0 no es menor que 0, es igual. Por lo tanto, acá es abierto. Bueno, el 3 medio también. Entonces ya tenemos la solución C. Es decir, al principio me parece que es más largo, sobre todo porque quiere explicando todo y después ya es todo lo mismo. Entonces la solución C es el intervalo que está ahí rayado, ¿cierto? Que sería el 3 medio al 7, abierto. Muy bien, entonces nos queda ahora solo una cosa por verificar. Los puntos críticos. Entonces nosotros descubrimos que este ejercicio tenía dos puntos críticos, que era el menos 5 y el 3 medios. Sabemos que como el x igual a menos 5 es una restricción, significa que este valor no lo podemos tomar. Por lo tanto, siempre el intervalo acá era abierto en el menos 5. Sin embargo, el 3 medio no es un punto crítico de la expresión completa, ¿cierto? No es una restricción, quiero decir, es un punto crítico del denominador, pero no una restricción. De acá. Porque si x vale 3 medios, si se dan cuenta, esto es 0, pero me queda más 1. Por lo tanto, la expresión entera no es como corresponde. Entonces, ¿qué es lo que uno va a verificar finalmente? Vamos a verificar si este punto extremo, el 3 medios, satisface esta inecuación o desigualdad. Ya, como no es parte de la restricción, sí podría estar incluido en la solución. Entonces vamos a verificarlo evaluando x igual a 3 medios en toda esta expresión y verificar si cumple la relación nuevamente. Ah, nada que ver, era la siguiente simplemente. Entonces, caso tanto, caso tanto, caso tanto. Y vamos a poner aquí punto crítico.
Entonces, como x igual a menos 5 de restricción, no es solución. Pero, No, profe, mi internet anda mal y se me pegó la pantalla. oh, Profe, ¿puede repetir desde el punto crítico? Es que no lo escuché bien. sí, Cristian, por supuesto. Que bueno, nosotros verificamos ya los intervalos. Recordemos que los puntos críticos, que son los que nos hacían cambiar los valores absolutos, los signos de los valores absolutos eran dos, ¿cierto? El 3 medios y el menos 5. El menos 5 era una restricción, porque hacía nuestro denominador 0. Por lo tanto, el menos 5 no puede ser solución, ¿cierto? Sin embargo, el 3 medios no es ninguna restricción. Por lo tanto, hay que verificar si es que el 3 medios o el x igual a 3 medios también satisface nuestra inecuación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, para x igual a 3 medios, se tiene, y simplemente lo que uno hace es evaluar nomás. ¿Ya? Por resolver, de hecho, por aquí para no escribir tanto. ¿Cómo nos quería? Nos quería, entonces era 1 menos, ¿era menos o era más? Es más, ¿cierto? Tienen por ahí el, sí, ya, es 1 más, entonces es 1 más 3 medios. Entonces era el valor absoluto de, Profe, creo que va a salir más rápido revisar la otra página. ¿cómo? Creo que va a salir más rápido revisar la otra página para ver cómo era igual. Y así, ¿no? Es que, claro, el ejercicio, estaba mirando la forma del ejercicio. Uno reemplaza el x, no. Entonces ya, el valor absoluto es 2 por x, que sería 3 medios, menos 3. Perdón, valor absoluto. Menos valor absoluto de 3 medios más 5. Y todo esto dividido la misma cosa, ¿cierto? 3 medios más 5 en valor absoluto. Menor que 0. En realidad lo que uno quiere hacer es preguntarse, ¿cierto? Esto es la pregunta, ¿cierto? Si es menor que 0 o no es menor que 0. Profe, ¿Sí? una consulta que hace rato tengo esa duda. ¿El 3 medios más 5 no se podrían cancelar esos dos, ya que tienen el mismo signo y O el sea, del numerador con ajá, el denominador? ¿Se podrían cancelar o no? acá, No, el otro, esos ese. dos, No, con el de los de abajo. Ese y el del. Esos. estos dos. No, Sí. porque hay una resta. Ah, ya. Recordemos que para simplificar solo tiene que estar todo expresado como producto. Ok. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, miren, si tenemos A más B dividido B, uno nunca hace esto, ¿cierto? O simplifico todo O nada. o no simplifico nada. Pero solo se puede simplificar cuando algo está expresado como producto. ¿Ya? Entonces, si hay hay una suma, ¿cierto? Pero está dentro de un paréntesis porque todo esto es un término, el cual yo puedo simplificar de esta forma, ¿cierto? Pero uno no simplifica el B con el B ni el A con el A. ¿Ya? Entonces recordemos que la suma no se simplifica, solo en el producto. Ya, entonces lo que quería uno era verificar. Para verificar a veces no es necesario ni siquiera calcular, es solo ver el signo. Ya, entonces vamos a simplificar algunas cosas. El 2 dividido 2 se simplifica, ¿cierto? Y entonces nos quedaría 1 más el valor absoluto de 3 menos 3. Bueno, esta cosa es 0, entonces no se escribe nada, ¿cierto? Menos, bueno, más 0, menos. Y acá esto es positivo, ¿cierto? ¿Y cuánto sería eso? Si lo escribimos acá, Entonces, ya, muy bien, 13 medios, ¿cierto? profe, le puedo preguntar una cuestión que capaz que me quiera matar. Sí, por supuesto, pregunte. Es que siempre que hago cosas en ecuaciones, hay propiedades o cosas que siempre se me pasan por alto, por Ujú. cualquier estupidez. Y de repente me pregunto con el tema del valor absoluto, cuando estoy haciendo ecuaciones, ¿siempre Sí. puedo sumar o restar antes del valor absoluto? ¿O Sí,
O sea, por ejemplo, si tú tienes así como valor absoluto de x es menor que 2, dejarlo así, se puede, pero no dentro del valor absoluto. Mm, Entonces, en realidad, ¿qué es lo que uno hace en este caso? Si uno quiere meter algo adentro, uno lo que hace es la propiedad al revés, ¿cierto? Que recordemos que nos decía que entonces lo que está dentro es mayor que menos 2 y menor que 2, ¿cierto? Recordemos que si aquí la desigualdad al revés estaba entre menos 2 y 2. Si es mayor, está al revés, ¿cierto? Está sí, menor que 2 y mayor que 2. Entonces, y aquí uno puede ya sumarle 2, por ejemplo. Entonces, si yo le sumo 2 a ambos lados, me va a quedar x más 2 menor que 0, mayor que 0, perdón. Y acá me va a quedar menor que 4. menor que 4, ¿cierto? Entonces ahí ya uno tiene el intervalo de verdad. Pero dentro Mira. del valor absoluto no. Como igualdad, como desigualdad, se puede utilizar la desigualdad triangular para hacer algún arreglo ahí, pero generalmente igual no es muy recomendable como hacer esos arreglos más raros. Ya, entonces aquí nos queda simplemente a 1 restarle 13 medios. Recordemos que 1 es lo mismo que 2 medios, ¿cierto? Entonces esto en realidad es 11 medios. ¿No nos interesa resolver esto? Bueno, en realidad sí, que sería simplemente menos 11 treceavos, ¿no? Y como es negativo, en realidad solo con saber que es negativo ya hasta acá, como ser negativo, ya basta para verificar que esto es menor que 0. Por lo tanto, x igual a 3 medios sí es solución. Entonces sí se debe incluir. Por lo tanto, ahora sí, nuestra solución total, bueno, vamos a colocar por lo tanto, recordemos 3 puntitos, por lo tanto, entonces la solución sería la unión entre la solución A, o 1, no sé cómo fue que le colocamos, solución 1, solución 2, solución 3, ¿cómo le colocamos? Así, 3. Y entonces sería la unión entre todas las soluciones y el valor que era solución que nos dio 3 medios, ¿cierto? Bien, entonces este era vacío, entonces no se une nada. Este era el 3 medios, no, el menos 1 medio. Oh, ya no me acuerdo. No, no. Explotó. También explotó, están todos los computadores, parece con algo hoy día. Ya, entonces nuestra solución 1 era vacío, no se considera. La solución 2, ahí le puse B también. Nuestra solución Oiga, 2, profe, ¿sí? en el quiz va a haber alguna pregunta así de larga, que estemos unos 30 minutitos resolviendo. Sí. O sea, igual ojo, porque nos estamos demorando 30 minutos porque yo estoy explicando, repitiendo todo, haciendo todos los dibujitos. Generalmente cuando uno lo hace concentrado y en modo de estudiante, uno se demora igual menos. Eso es lo que usted Depende, cree. depende mucho. Ah, sí, bueno, sí. Es lo que usted cree. Por eso es que yo les vengo diciendo hace como un mes que tienen que estudiar, po. El modo Entonces, menos un tercio, 3 medios, ya, ese era el conjunto. Entonces, la unión sería entre el menos un tercio. Bueno, el vacío no se une, entonces tenemos menos un tercio, 3 medios, unión, unión, 3 medios. Y aquí nos daba 3 medios, 7, ¿cierto? Abierto, nada que ver. Abierto, abierto. Y entonces, si queremos unir todo este conjunto, nos damos cuenta, vamos a pasar del menos un tercio al 3 medios, estamos uniéndole el 3 medios, entonces este punto que está separado en el 3 medios, finalmente le estamos colocando, así que va a ser toda la recta, ¿cierto? Hasta el 7. Abierto. Recordemos que el 7 ni el menos un tercio eran solución, solo el 3 medios. Por lo tanto, finalmente la unión de todo esto, o la solución de esta inecuación, sería el intervalo abierto entre el menos un tercio y el 7. Entonces, para eso sirvió todo esto, ¿cierto?
Estuvo largo de verdad igual este ejercicio, ¿eh? Entonces esos son los que no se toman, ¿cierto? No, pues, al revés, po. Este No, no, intervalo, no, pero esos mismos números. Tipo, es lo mismo que claro, poner el paréntesis sí, hacia atrás. sí, tienes razón, exactamente. Vamos a Ya. colocar exactamente eso. Muy bien, por eso. Entonces, o equivalentemente, Y, el- profe, lo último que le quería preguntar, ¿usted se dio cuenta que el 3 medio no era restricción al sacarlo mentalmente del en una de las ecuaciones de la primera página? claro, Y luego se fue a la siguiente y como que lo explicó, pero cree que sea necesario, mm, porque a- si lo había sacado acá ahí, no es necesario, porque recordemos que la restricción nace de que sabemos que el denominador debe ser distinto de cero, por lo tanto, el x que me hace cero el denominador hay que quitarlo. claro, por eso mismo, porque ahí mismo se nota que si es 2 tercios se va a eliminar lo de ahí, pero queda un 1. Y como no Claro, complica la parte de abajo, ¿será necesario explicarlo? eh, me parece que en una situación así no. Ahora, ojo, porque nunca se le va a restar puntaje por explicar con más detalles, ¿ya? En Sí, este, pero un matemático siempre trata de hacerlo lo más corto posible. bueno, depende del nivel de matemática que uno tiene, me parece. Generalmente al principio pasa así, después termina siendo un poco al revés, como que mientras más detalles de tu respuesta es más válido. Bien. Entonces, claro, los de desigualdad me parece que son un poco los que requieren más análisis y cosas por el estilo. Los de funciones, más que de análisis, necesitas solo recordar las mismas propiedades de siempre, ¿cierto? Y entonces, voy a dejar otro, bueno, no sé si les interesaría en realidad que les dejara un ejercicio propuesto también. Sí, deje. Me interesaría un ejercicio funcione, Ahí o de está. límite. Iba a dar otro de Sí, esto. pero igual tiro uno de esos para guiarnos de ese. Así ver si vamos bien. De funciones de límite, ¿Qué van a hacer ahora? bueno, la verdad es que decidí dar de inecuaciones, porque en ambos textos, en ambas páginas de ejercicios que yo les mandé, había puras funciones, había puras funciones si se dieron cuenta, ¿cierto? Puras funciones. En el Thomas, por ejemplo, hay un poco de desigualdades, pero están más ejemplos hechos que propuestos. Entonces, por eso la idea, digamos, era venir más con ejemplos de desigualdades, porque en el texto de funciones puedes encontrar un montón de ejemplos ya resueltos que te permiten estudiar para hacer los ejercicios. Y de límite también tiene un montón de ejercicios propuestos. Entonces, apenas voy a proponer este ejercicio en realidad más que resolverlos. Podemos analizar rápidamente para ver cómo debería más o menos dar y luego hacer uno de definición que encontremos más o menos interesante en el libro, ¿ya? Y entonces, resolver esta inecuación. Entonces no hay valor absoluto, pero sin embargo hay muchos puntos críticos, ¿cierto? O restricción y cosas por el estilo. Entonces podemos igual hacer un análisis cortito para que ustedes vayan verificando cuando van haciendo paso por paso y cada uno de los detalles si van bien o no. Entonces, así como menos al ojo. Nuestra expresión tenemos, bueno, hartos lugares, ¿cierto?, donde van a haber cambios de signo. Nuestras restricciones serían solo las del denominador. Y a la vez nos damos cuenta que esta expresión la podemos simplificar o factorizar por ser una producto de suma por su diferencia, ¿cierto? Recordemos que 25 es lo mismo que 5 al cuadrado, por lo tanto tenemos el producto notable suma por su diferencia, que sería x al cuadrado menos cualquier número al cuadrado, ¿cierto? Y recordemos que esto era suma por su diferencia porque son los dos que se están sumando y a la vez se están restando. Entonces podemos reescribir esta expresión como x más 5, x menos 5, ¿cierto? Bueno, nos permite simplificar un término, entonces eso es mucho mejor. Y nos queda x menos 5, x más 1. Ya, entonces ahí uno va a analizar los términos. 2x, ¿cierto? Ya, bien.
Eso es lo que uno va a analizar como la tabla, ¿cierto? Entonces, cuando usted haga la tabla, son estos valores que van a querer ver. Los puntos críticos, mejor dicho. Pero las restricciones, me salté eso, ¿cierto? Lo primero era eso, ya. Del original, restricciones. Como tenemos una fracción, el denominador no puede ser 0. Y cuando el denominador es 0, primero x más 1 es igual a 0 cuando x vale menos 1. Si al ojo no le permite sacarlo, usted lo que tiene que hacer es una ecuación de igualar estos ceros. Entonces sería x más 1 igual 0. Cuando es simplemente cuando vale menos 1. Entonces la primera sería x distinto de menos 1. La otra sería lo de acá, ¿cierto? Y como es una ecuación cuadrática, cuando es 0, cuando x cuadrado es 25, aplicamos raíz cuadrada, ¿cierto? A ambos lados. Recordemos que vamos a tener, bueno, vamos a colocar inmediatamente eso. Y sabemos que cuando tenemos el cuadrado adentro y no afuera, esto es valor absoluto de x, ¿cierto? Por lo tanto, esto significa que las soluciones de x son 2. Deshacerse. Que serían el más y el menos 5, ¿cierto? Entonces tenemos tres puntos, restricciones, digamos. El menos 1, el menos 5 y el más 5. ¿Ya? Entonces ahí tenemos tres restricciones. Luego, los puntos críticos, que no son lo mismo que las restricciones, recordemos. Los puntos críticos son los que me hacen cero algunas de estas expresiones. Entonces, de acá, los puntos críticos, ¿no? Entonces, en el numerador, cuando se hace 0, 3x, 3 menos 2x igual a 0, y ahí uno nuevamente despeja, ¿cierto? Entonces, si x vale 3 medios, y los de acá que ya lo habíamos encontrado, ¿no? Entonces tenemos x distinto de 1 y tenemos x distinto de 5. Perdón, igual. Y igual a menos 1, ya. Entonces vamos a tener los cambios de signo en estos tres puntos. Sabemos además que como menos 1 y 5 son restricciones también, entonces estos dos sí o sí van a ser siempre abiertos, ¿cierto? Por lo tanto, al final también cuando uno analice signos de toda la tabla, uno lo que va a querer ver es si este punto corresponde, el 3 medios, si es solución o no. Al tiro uno se da cuenta que no es solución, porque si fuese solución, lo de arriba me da 0, ¿cierto? Y si lo de arriba me da 0, ya no es mayor que 0, sino que es igual a 0. Por lo tanto, ya tampoco va a ser solución. O sea que nos va a dar por intervalo abierto como solución, me parece. Porque es mayor estricto, ¿cierto? Sí, es mayor estricto. Bueno. Si es mayor estricto. Si esto es 3 medios, es 0. Sí, entonces ninguno va a ser solución, simplemente. Ya, y los signos entonces los vamos a analizar en la recta desde menos infinito al infinito. Entonces nuestros puntos críticos son los que nos van a dividir el tramo en el menos 1, nos van a dividir, lo voy a colocar arribita, lo estábamos haciendo así siempre me parece, y era nada comprensible. Y en el 5. El menos 5 entonces ya no lo tomo en cuenta. Claro, no lo tomo en cuenta porque acá no me cambian los signos de la expresión, ¿cierto? Entonces, como tenemos que es mayor que 0, vamos a hacer los signos de cada una de estas expresiones. Entonces, allí la tablita. En realidad me parece que vamos a terminar el ejercicio, ¿no? sin escribir los detalles, sí, pero para que ustedes ya se vean a lo que hay que llegar en el fondo. Entonces tenemos 1, 2, son 3 expresiones. Y el ejercicio entero, ¿cierto? Que sería la última expresión. Ya. Entonces, por ejemplo, aquí uno va a escribir el numerador. Después escribir el x menos 5, después el x más 1. Sí, las tres expresiones que están acá. Y el resultado de la regla de los productos de las divisiones va a ser el ejercicio entero, ¿cierto? Que sería 3 menos 2x sobre x menos 5 multiplicado con x más 1. Entonces, por la ley de los signos, o de los puntos críticos, ¿cierto? Vamos a verificar acá. Mira, el 3 menos 2x, ojo, el x es negativo, ¿cierto? Entonces va a ser al revés. Si su punto crítico de acá es el 3 medios,
significa que ahora los que estén antes que el 3 medio, en vez de ser negativos, van a ser positivos, ¿cierto? Porque si tomo un negativo y te pongo un menos acá, me va a quedar positivo. Entonces, a eso era lo que yo me refería en este caso. Ojo, porque aquí me faltó un intervalo, ¿cierto? En realidad me faltó el intervalo del infinito. Ahí. Para escribir las expresiones afuera. Ahí sí. Perdón por ese desorden. Entonces, si cogemos algo acá, antes que el punto crítico, antes serían negativos, pero como nuestro x ya es negativo, entonces cambiarían al revés, ¿cierto? Entonces, antes del punto crítico serían positivos y después del punto crítico serían negativos. En el x menos 5, como el x es positivo y su punto crítico es el 5, todo número que esté antes que el 5 va a ser negativo, ¿cierto? Entonces, menos, menos y menos. Y si es después del 5, me va a dar positivo. En el x más 1, la misma cosa. El punto crítico es el menos 1. Como el x es positivo, antes que el punto crítico va a ser siempre negativo y después que el punto crítico va a ser siempre positivo. Luego, por la regla de los signos, tenemos más por menos menos, por menos más. Más por menos menos, menos por más menos. Menos por menos más por más más. Menos por más menos, menos por más menos. Entonces tenemos que, como lo que nos pedían a nosotros, era que el producto y división de esta cosa era mayor que 0, lo que significa que es positivo. Lo que a nosotros nos interesa es este intervalo y este intervalo. Entonces, vimos que el menos 1 era abierto, porque es restricción. Vimos que el 5 es abierto, porque es restricción. Y entonces lo que quedaba verificar es que si el 3 medio es o no es solución, ¿cierto? Entonces ahí uno verificaría evaluando en 3 medios y verificar si esta cosa da positivo o si da negativo. Entonces si x vale 3 medios, se simplificaría, ¿cierto? Y me quedaría 0 acá, ¿no? Entonces si me da 0, en realidad inmediatamente esta cosa da todo 0, así que debería dar abierto. Por lo tanto, nuestro conjunto solución total sería desde el infinito, desde el menos infinito hasta el menos 1 abierto, unión desde el 3 medio al 5, ¿cierto? Abierto. Entonces ahí, digamos, la única duda que quería es verificar ese paréntesis. Pero debería dar 0, me parece, así que debería quedar abierto. No sé si alguno tiene una idea diferente de ese ejercicio. Mientras entonces O sea, vayamos a buscar, ¿sí? O sea que en esos casos tenemos que sacar las restricciones primero del ejercicio así como normal, sin nada. Claro, y Y después lo trabajas para los cambios de signos. ya. A Profe, ver, al momento ¿Sí? de saber, de poner cuáles son las restricciones, ¿será necesario hacer esa ecuación que usted hizo? No, uno la puede sacar al tiro al ojo. Porque, por ejemplo, Ajá. había un X que estaba elevado a 2 y usted fue y le puso raíz y Ah, dijo sí, que no, la raíz. yo fui haciendo todo ese desarrollo simplemente ahora para que, supongamos, el que necesita hacer, para no equivocarse mejor. A veces también es recomendable que en vez de demorarse menos, se demoran un par de minutos más, pero que ustedes estén completamente seguros que no se equivocaron en un paso anterior. Porque a veces eso es lo que pasa, ¿cierto? De apurado, a veces uno cambió un signo o le dio el revés a la desigualdad y lamentablemente ya cambió todo. ¿Ya? Más que nada era por eso. Y para recordarles siempre que si el elevado al cuadrado está dentro de la raíz, me da valor absoluto de lo que está dentro de la raíz, ¿cierto? Y no solo A, por ejemplo, ¿cierto? Me da valor absoluto de A. Más que nada era para recordar esa propiedad que ya la hemos mencionado varias veces, pero es uno de los errores más comunes. Por eso que, digamos, ahí vamos dando todo el camino. Entonces, en el Thomas, en la página 91 está, así ahí está, definición formal de límite. Entonces los ejercicios tienen que estar al final. Aquí también pueden ver estos ejemplos resueltos, los dibujitos y, por ejemplo, hay algunas funciones que ya están hechas en el caso de que quieran verificar también. Y siempre al final del capítulo están todos los ejercicios. Entonces, determinación de gráficas delta, más ejercicios límites formales. Ya, entonces aquí, determinación algebraica de deltas. Ah, ya, estos nos dan un epsilon, que en el fondo dan un valor dado. Esas son muy Acá.
Entonces, en cada uno de los ejercicios del 31 al 36 de la función, un punto, bla, 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 bla. Ya, aquí sí. Ah, no, igual nos dan epsilon. Ya, esto sí. De 37 a 50. Porque si se dan cuenta aquí le dan un valor de epsilon, ¿cierto? Y cuando dan un valor de epsilon en realidad es fome, porque uno lo que hace es lo mismo que hemos hecho nosotros, solo que eh, en vez de que nos quede delta igual a epsilon tercio, uno evalúa el epsilon, ¿cierto? Entonces te va a dar un número, el delta. Eso es lo que cambia en estos ejercicios. Pero son, bueno, uno lo encuentra fome quizás porque soy demasiado matemático como para trabajar con tantos números. Y entonces los de acá parecen más interesantes. Sin... digo, de acá. Bueno, y igual hemos hecho varios en realidad. Oh, mira, aquí está el que salió en el simulacro. Me voy a tatuar cada uno de los ejercicios que hay en ese libro. Por Te eso yo apuesto les que recomiendo tengo que un tienen que hacer 7 todo. en su quiz si me tatúo cada uno de esos ejercicios. Estoy seguro. Sí. Que la recomendación de hacerse todos los ejercicios posibles por ahí viene. Yo lo descubrí la primera vez que yo di cálculo diferencial también. Yo creo que creo que les conté ya que la profesora a nosotros nos decía para como sacar bien los límites, las derivadas, uno debería hacer 20 calcular 20 derivadas diarias. Y yo escuché la primera vez y dije, hasta loca, yo no tengo tiempo para estar haciendo 20 diarias, pero en realidad es verdad que en 30 minutos uno puede hacer 20. No necesariamente difícil, ¿cierto? Pero uno puede, de verdad, si uno finalmente a la larga no es tanto. ¿Cuál es lo que gana? Lo que gana finalmente es que antes de la prueba uno hace un repaso y nada más, ¿cierto? No tiene que pasar la noche sin dormir por haber acumulado todo ese estudio hasta el último momento. Principalmente eso es lo que se gana. Y entonces este estaba ahí, me parece que lo resolvió Gustavo incluso este en el quiz. Uno con fracciones o algo así, ¿no? Ay, no entiendo lo que quiere decir aquí, ¿eh? Este ejercicio parece que está malo, ¿no? Como que ese no está al límite cuando X está cerca de 23. Sí, o no sé, o 23 menos. Igual. No, pero igual sería súper raro. Que No se le ocurra copiar ese al quiz, por favor. está raro ese ejercicio. Podría, y si lo tratamos de probar sin eso, pero es que no sabemos si va a resultar. Ya ese, probamos el 43, po, o el 45, no sé. Ya vamos a probar el 43 y si sale muy rápido hacemos otro. Ay, no le puedo borrar eso, ya. Entonces, la típica de siempre, ¿cierto? Para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que 0 mayor que el valor absoluto de x menos 1, ¿cierto? Que sería este 1 de acá abajo esta vez, que es menor que delta. Entonces, valor absoluto de f de x, que sería 1 sobre x, menos el límite, que es 1, menor que epsilon. No. Ya, entonces, siempre de la misma forma, ¿no? Dado epsilon mayor que 0, eso, lo de acá. Y ahí ya uno lo trabajaría como corresponde. Tenemos una resta, ¿cierto? Entre una fracción y un número entero. Entonces el 1 lo podemos escribir o pensar como x dividido x al tiro, ¿cierto? Entonces esto nos va a quedar 1 menos x sobre x. Menor que epsilon, ¿cierto? Ya, y queremos llegar a x menos 1. Que está casi, ¿no? Está casi. De hecho, antes de esto podemos inmediatamente ya escribirlo. Si lo factorizamos por menos 1, ¿cierto? Si lo factorizamos por menos 1 nos cambian los signos y nos quedaría entonces menos 1 más x, que es lo mismo que x menos 1, ¿cierto? Y abajo tenemos x.
valor absoluto. Entonces estamos ocupando aquí dos cosas a la vez. Estamos factorizando por menos 1 arriba, y abajo, nada. Y lo otro que estamos ocupando es la propiedad de valor absoluto de la fracción, ¿cierto? Recordando ahí que el valor absoluto de AB es lo mismo que el valor absoluto de A dividido el valor absoluto de B, ¿cierto? Recordando esa cosa. Y nuevamente pensando en que, cambiando de azul, de que el valor absoluto es algo negativo es lo mismo que el valor absoluto es algo positivo, ¿cierto? Entonces esto es x menos 1. Simplemente estoy escribiéndolo al revés, ¿cierto? El positivo primero y el negativo segundo. Ya. Entonces este de acá lo sabemos, ¿cierto? O sea, este de acá es el que estamos buscando, el x menos 1. Entonces el valor absoluto de x es el que nos está molestando. Si nos estaba molestando, ¿cuál era nuestra forma entonces de encontrar qué pasaba ahí? Entonces recordemos que acá tenemos el secreto, ¿cierto? Entonces como x tiende a 1, entonces estamos pensando en x que están entre 0 y 2, ¿no? Estamos pensando en eso. Entonces, ¿qué tenemos con valor absoluto de x? Digo al revés, ¿cierto? Entonces su inverso multiplicativo, eso era, ¿cierto? Porque estamos dividiendo por valor absoluto de x. Entonces si tenemos esto, ¿qué pasaba con lo inverso? Cambiaba, ¿cierto? Recordando ahí la propiedad de los reales también. Recordando siempre la propiedad que también hemos reiterado muchas veces. Bueno, vamos a ponerlo con estricto para que sea más claro. Entonces si tenemos esto, si son reales, A y B son reales distintos, cero, tal que ocurre esto, entonces su inverso multiplicativo cambiaba la desigualdad, ¿cierto? Si aquí era menor, entonces el inverso multiplicativo era mayor. Y cuando lo escribimos inverso multiplicativo, estamos pensando en 1 sobre A y en 1 sobre B, ¿cierto? Por lo tanto, de acá pasamos a inversos multiplicativos cambiando el sentido de la desigualdad. Ya. Entonces luego, o así, Profe, alguien preguntó en el chat. voy a mirar. Entonces tenemos eso, valor absoluto de x. Esto es menor que eh, tenemos algo que sea menor. Entonces tenemos el x. Ah, bueno, si tenemos esta cosa, entonces, a ver, sí, el valor absoluto estaría entre si tenemos 1 sobre x mayor que menos un medio, ¿dónde estaría el valor absoluto? ¿Por qué 2? Ah, acá. Porque nuestro ejercicio nos dice el límite cuando x tiende a 1. Entonces, si x tiende a 1, recordemos que significa que nos estamos aproximando arbitrariamente a 1. Entonces, si nos estamos aproximando a 1, estamos entre 1. Entonces, está entre el 0 y el 2. ¿Ya? Entonces, como estamos aproximando a 1, estamos pensando en x entre 0 y 2. Ah, ya. Después, así, simplemente repetí esto. Escribí esto. En vez de escribir todos los pasos de acá, escribí este y escribí el último nomás. Escribí este y escribí el último. ¿Ya? Ya, entonces, este sería menor o igual que... No sé si aquí tenemos valor absoluto de x menos 1. Y luego tenemos que si al dividir por 1 sobre x es mayor que menos un medio. Y aquí cambio la desigualdad. Entonces, si 1 sobre x es mayor que un medio, el valor absoluto de... Bueno, pensando solo en ese pedazo, ¿ya?
Entonces, 1 sobre el valor absoluto de x. Entonces esto quería 2 sobre x mayor que 1. 2 sobre x cuando el x es menor que 2 es mayor. Entonces me queda x menor que 2 y x mayor que menos 2. Entonces en el fondo lo que significa es que el valor absoluto de x es menor o igual que 2, ¿cierto? Entonces, tenemos que 1 sobre esto es menor o igual que menos un medio. Perdón, que un medio. Entonces esta desigualdad acá nos quedó con un 2. Ya habíamos utilizado esta cosa, me parece, en algún momento. Entonces, como x se aproxima a 1, entonces sabemos que x está entre 0 y 2. Utilizamos esta propiedad del inverso multiplicativo de los números reales. ¿Ya? Entonces, si tenemos que x es menor que 2, entonces 1 sobre x es mayor que un medio. Si aplicamos el valor absoluto en x, ¿ya? ¿Qué va a suceder con esta cosa de acá? ¿Cómo quedaría, digamos, en el fondo, ¿cierto? Bueno, uno lo puede pensar de varias formas, ¿cierto? Porque finalmente, si se da cuenta, esto de acá es equivalente con 2 sobre x mayor que 1, ¿no? Entonces, pensando en el valor absoluto de acá. ¿Cuándo esta cosa es cierta y cuándo no? Para que lo de acá sea positivo, solo si el x es mayor que 1, ¿cierto? Perdón, que 2. Si x es mayor que 2, lo de acá ocurre. Si x es 1, también ocurre. Si x es cualquier número positivo chiquitito, también ocurre. Pero si x es mayor que 2, esto no ocurre, ¿cierto? Claro, porque 2 dividido 3, por ejemplo, no es mayor que 1. Ya, entonces esto ocurre solamente cuando el x es menor que 2. ¿Cierto? O mayor que 2. Perdón, que menos 2. ¿Cierto? Es decir, si esta cosa es negativa, esto siempre ocurre. ¿O no? No. No. Po. Ya. Entonces, claro, es menor que 2. Entonces, al aplicarle el valor absoluto, se conserva esa misma cosa. Entonces, en vez de poner el valor absoluto en el denominador, porque en el fondo acá estamos pensando como si fuera x menos 1 por 1 sobre el valor absoluto de x, ¿cierto? Menor que algo. Ya, entonces, ahora todo este término, como encontramos que era menor que un medio, entonces acá va a estar el un medio, multiplicando lo de acá. Entonces eso en realidad lo escribe simplemente como valor absoluto de x menos 1. Ya, eso es lo que el paso de aquí, digamos, como lo que está detrás, digamos, de todo ese paso. Para que no dependa solo de x. Ya, ya, y esta desigualdad sí sabemos que es menor que epsilon. Entonces simplemente en este caso, luego x menos 1, valor absoluto, será menor que 2 epsilon. Entonces uno se toma delta igual a 2 epsilon, ¿cierto? Porque eso es lo que queremos buscar, x menos 1. Si no, le va a quedar, dependiendo de, si no hace este paso, perdón, si no hace este paso de acá, ¿qué es lo que le va a quedar a usted? Que ya habíamos mencionado algo como este ejemplo. Por ejemplo aquí. Si uno no hace ese paso, nos va a quedar valor absoluto de x menos 1 menor que epsilon multiplicado por el valor absoluto de x, ¿cierto? Uno le daría algo así. Entonces uno diría, entonces si tomo este valor, cumple. Bueno, si cumple, finalmente sí cumple, ¿cierto? Solo que está dependiendo directamente del valor de x, entonces uno está buscando una cota más apropiada. Si uno pues, es capaz de llegar hasta acá, el ejercicio no está del mal todo, ¿ya? Simplemente tiene una baja restricción de puntaje dependiendo de, digamos, cuáles son los acuerdos, los criterios tomados en la pauta de corrección. Entonces usted dice que se pone un número, por ejemplo, en este caso el 2, para hacerlo como más consistente la igualación. Claro, claro, para que no dependa, digamos, directamente del valor de x escogido, considerando de que nos estamos aproximando a alguno. Entonces, dependiendo del valor al cual nos aproximamos, es dónde va a estar acá.
O, Ahí o dónde va, ahí como el 1 está entre 0 y 2, por eso es que el X está entre 0 y 2, ¿cierto? esa explicación me iluminó todo el ejercicio, porque de verdad estaba muy perdido y estaba llorando. Ah, ya, sí, es que esta parte de acá es verdad. Y de hecho, eh, Había pasado un ejercicio ya como ese, de hecho lo mismo, sí, le quedó un valor absoluto abajo. Sí, exactamente. Y nos quedó de hecho un ahí, X más 2, una cosa así, me acuerdo. Sí, ahí, algo re feo. ahí también lloré, de hecho. Sí, que Para- había quedado Sí, más feo. ese tema de eliminar el valor absoluto del denominador a mí también me complicó. Ujú, claro, claro. Sí, no. Cuando queda un X aquí molestando todavía, sí es verdad que pasa. Ahora, me- el- hay semestres en los que, por ejemplo, no se evalúa algo como esto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, puede ser que en la eventual quiz 1, no puedo apostar ahí algo más para la prueba 1, pero para el quiz 1, puede que no ocurra algo como este, ya puede que aquí, trabajando algebraicamente, a usted se le eliminen las cosas para que le quede lo que le tiene que quedarle nomás, con números o con otras cosas, pero no con un X por ahí para que tenga que hacer este arreglo. Generalmente, como para la primera quiz, se toman más, más que resulte directo, por así decirlo. Ahí estamos a las 6. Profe, creo que me tengo que ir ahora. Sí, sí, eso ¿Cuánto estaba falta mirando. para ver la grabación después? Eh,